Bueno, después, ahorita que toquemos a John Wesley, vamos a ver que también Wesley da unos giros, porque también Wesley al principio, de hecho, lo que se le llama los movimientos que tienen, de hecho, por eso le llaman metodismo, porque eran muy metódicos. Al principio sí abraza mucho la cuestión del pietismo, pero también en cierta manera lo abandona. También Wesley tiene sus etapas, ¿eh? No creas que, al igual que Lutero, de hecho, yo lo considero a Wesley también un teólogo o más parecido a Lutero, Sí. va cambiando también algunas posiciones que tiene. De hecho, bueno, el calvinismo para este Wesley, igual si quieres comentar algo de Calvino, pues regresamos, pero algo que me llamó la atención y es algo que mucha gente utiliza, tú ves, en la cuestión de argumentar en los debates de Facebook y aún entre hermanos de la iglesia, no, es que los arminianos, caso de Wesley, que viene siendo, aunque él no quería ser visto como arminiano por el miedo a ser condenado como pelagiano, él decía, yo creo en la predestinación determinada de Dios en las cosas de la vida, o sea, como de manera, eh, digamos, como un plan, por ejemplo, la muerte de Cristo, porque muchos argumentan en contra del arminianismo y dicen, no, entonces se le puede escapar a Dios las cosas de la mano y si él planeó la salvación, pero pues igual no hubiera sucedido porque Dios no es un Dios que está en control, o sea, tratan de demeritar la soberanía de Dios o hacer un hombre de paja de lo que creían estos exponentes arminianos. Pero Wesley, al menos lo que expone Justo L. González, es de que creía que ciertos eventos eran determinados por Dios y pasaban porque pasaban, pero no Así en la es. salvación. Esa es la diferencia de John Wesley, pero no en la salvación. Es lo que él Bueno, creía. bueno, Wesley es un teólogo muy complejo porque bebe de muchas fuentes, ¿verdad? De hecho, una vez estaba hablando aquí con el buen Jean Paul y decíamos que no lo consideramos tan protestantes porque mucha de su teología, a pesar de haberla tomado de Jacobo Arminio, está muy basada también en la cuestión de la patrística. Eh, al contrario, eh, al contrario a veces de Calvino de Lutero, que están muy influenciados por San Agustín. Y de hecho, Wesley hace una investigación y casi toma toda la teología que estaba antes de San Agustín. Por Esa es la eso gran diferencia. de ahí podemos ver cómo Wesley tiene una teología, y aunque, a ver si no a mí me van a tachar, es muy sinergista. De hecho, es muy sinergista, o sea, en algunos puntos Wesley. Este, y obviamente, por ejemplo, podemos ver que Jacobo Arminio era un teólogo reformado, ¿eh? O sea, sí tenía, lo único que cambiaba, nomás para hacer un poquito de aclaración, es que él quería cambiar que la salvación en vez de ser decretiva sea cristológica. Esos son los grandes puntos en los cuales chocan el arminianismo y el calvinismo en sí. Los dos creen en la predeterminación, pero uno es la salvación está en el decreto y la otra está en la cristología. Eso me huele a falacia. No, no, no. De hecho, no, hablando bien, o sea, por ejemplo, Jacobo Arminio, si tú lo estudias, tú que lo has leído, Que yo, en yo, cierta yo manera, opinaría, por la cuestión es que, o sea, oye, como es cristológica, y de hecho, bueno, los arminianos van a decir, "Ay, van a aplaudir, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo así lo veo. Yo lo veo, puedo estar equivocado, yo lo veo de que sí, tanto Arminio como el calvinismo, como el arminianismo, como Arminio, veían que los decretos eran diferentes, o sea, sí eran decretos, bueno, pero son decretos diferentes, o sea, no tanto digamos, de una fuerza que haga que se cumplan, sino que Dios permisivo en algunos decretos permisivos. Entonces yo puedo creer que tanto uno como el otro va a decir, es que es cristológica una como la otra, pero el punto es eso, ¿no? O sea, el punto es de que los decretos Jacobo Arminio los propone de manera diferente, como lo habíamos visto por ahí en Haciendo Justicia, Jacobo Arminio, ¿no? Bueno, al menos es lo que igual corrígeme si estoy equivocado, pero él decía que el problema que él veía en la proposición de Teodoro Besa era de que invertía los roles, es decir, decreto para que creas y la salvación, o sea, pero y dice, esto invierte lo que el Evangelio dice, cree para que sea salvo, o sea, la creencia primeramente y así luego la es. salvación. Y otros preconan la salvación. Es el orden, más que nada, también. Bueno, pero eso es en Jacobo Arminio. Así es. Eso cambia.
en John Wesley cambia un poquito diferente. ¿Qué dice Wesley sobre ello? Wesley, por ejemplo, tú cuando lees a Jacobo Arminio, en algunos puntos, por ejemplo, vamos a verlo así, cambia muchísimo porque Wesley tiene una teología de la gracia completamente diferente. Lo que sí tiene el arminianismo es que toma la cuestión de la gracia previniente, pero Wesley la separa en otras 4 gracias, o en otras 3 gracias, que es la gracia convincente, la gracia justificante y la gracia santificante. Entonces lo toman diferentes proposiciones. Ahora, no vamos a ponerlo un poquito ahí, un poquito más profundo, pero en cierta manera, todo ese tipo de situaciones dan porque Wesley bebe de muchas fuentes, ¿da? Bebe del anglicanismo, bebe de Jacobo Arminio, bebe de la cuestión de la patrística, o sea, por ejemplo, nosotros como metodistas creemos que todos los hombres, todos tienen acceso a la salvación. O sea, todos, o sea, no podemos decir, ahora nada más para terminar la idea. O sea, todos, yo sé que también los calvinistas y todo eso, nada más que quiero que cambienlo en el punto. Claro. Pero también asimismo, creemos que todos los hombres, cuando toman la cuestión de la gracia, también la pueden desechar. Por ejemplo, en el calvinismo, pues, ¿qué dirían? No, pues a lo mejor nunca fue salvo. Exactamente. Generalmente, no, en el metodismo sí podemos creer, tuvo a Cristo y lo desechó. Y eso es donde está la gran controversia, ¿no? Entre estos sistemas. Ahora, por ejemplo, Wesley, por el miedo a ser, no miedo, o más bien su propia defensa como ser humano que defiende su postura como cristiano, él argumentaba que había una gracia para todo el mundo para no ser acusado como pelagiano. Él enfatiza el punto de la gracia, y es algo que el Concilio de Orange también lo hizo. O sea, el Concilio de Orange, al no creer las proposiciones de San Agustín al 100%, enfatiza de que hay una gracia, la cual, sí, claro que sí, el hombre por esa gracia es motivado a creer, ¿verdad? Pero no hay ese orden de ordus salutis que es establecido por Calvino, no está en muchos aspectos de la patrística. Ahora, si tú lo lees de manera sesgada, pues vas a encontrar algo, ¿verdad? Pero no estaba eso, no estaba eso. Entonces, en el caso de Wesley, al tratar esto de la gracia previniente como algo que todos los seres humanos tienen esta gracia o pueden recibir esta gracia, y el punto de él, pues era lo que tú acabas de decir, o sea, ese rechazo a la gracia. Cosa que Calvino... Ahora, ¿sí? Nomás como comentario, sí es cierto lo que dice aquí el buen Rafael Stringer, ciertamente Wesley ve como que la muerte de Cristo, fíjense, es un punto bien difícil para algunos, la muerte de Cristo permite que el hombre tenga conciencia del pecado. Según el wesleyanismo enseña, entonces, es de que Cristo muere en la cruz y da esta gracia a todos los seres humanos, o sea, después de él. Se les permite a los hombres que tengan conciencia del pecado, y por lo cual también permite que el hombre pueda aceptar a Jesucristo. Es una cuestión. Ese sería el punto. O sea, el punto aquí de la argumentación y de lo que estamos dialogando tú y yo, Chuy, es de que Wesley creía en esta gracia. O sea, él enfatiza una gracia en medio de todo esto para obviamente no atribuir al hombre pues todo, ¿verdad? O sea, claro que en cuestión desde la procedencia de la fe, de quién es la fe, a quién pertenece, quién la produce, ¿Wesley se metió mucho en esos asuntos? Creo que Wesley, nomás, aquí es donde vamos a empezar un poquito a hablar más de Wesley. Wesley como tal no es un teólogo, yo lo considero, sí, o sea, sí es un teólogo porque habla de teología, al final de cuentas, pero bueno, es más ya definimos como dos especies de teólogo, ¿no? El teólogo de la experiencia, que habla conforme a lo que va viendo, y el teólogo sistemático, ¿no? Que va desarrollando respuestas, que fue el caso de Calvino. Ahora, Wesley, al final de cuentas, lo que va haciendo es que, de hecho, le preguntan, ¿y tú qué crees a Wesley? ¿Y saben qué hace Wesley? Toma todos sus sermones y se los da a sus alumnos.